Presentan este programa Jacto, Banco Galicia, Cestari, Crucianelli, Acron, Mainero, IPCBA. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Un minuto pasó desde las 6 de la mañana, puntualísimos, acompañándolos hasta segundos antes de las 7. Ustedes ya saben, esto es Chakra Agrocontinental. Nos están viendo a través del YouTube, en vivo de Chakra TV, o a lo mejor a través del YouTube de Radio Continental AM590. A lo mejor nos estás viendo a través de la pantalla de Chakra Televisión o a través del canal IP, o nos estás escuchando a través de la queridísima radio. Vamos a estar acompañándote, te decía, con toda la actualidad relacionada con el sector agropecuario, que es mucha por estas horas. Arranco saludando a mi compañero de tareas, a mi coequiper, Alejandro Canepa. Buen día, Alejandro. Aquí estamos, Karina, buen día a todo el equipo. Por supuesto a la señorita Eliana Degán, a quien le damos la bienvenida, que está en lo que está relacionado a la producción general del programa, Diego Garnero en los controles de la puesta en el aire, Sergio Monzón en noticias, 1144 590, una jornada agradable. Desde ya les adelanto, aquí en Cañuelas una oferta pobre, realmente pobre, dentro de lo que yo había hablado ayer, 18:30, en el programa que conduce Eduardo Serenellini, producto, por supuesto, como todos sabemos, Karina, del agua. La complicación del agua, no solo en las zonas agrícolas, sino también en zonas pecuarias, que hace cada vez más difícil, se torna cada vez más difícil la situación. Recordemos también, Karina, si me permite, que la reunión de ayer de la mesa de enlace, que lo habíamos adelantado con usted, recuerda, ayer lo habíamos adelantado, con el gobierno, con el Ministerio, la Secretaría de Agricultura, entre otras cosas, la mesa de enlace le pidió retenciones cero, y además el gobierno nacional comunicó por intermedio del Secretario de Agricultura que han comenzado, a la mesa de enlace le comentó que han comenzado obras de dragado en lo que es el río de la cuenca Salado, el río Salado, en un tramo de 33 kilómetros. Esto arrancaría en el cruce del río de la Ruta Nacional 205 y Ernestina, que es 25 de mayo esto, pero la obra, ¿sabe cuánto tiene la obra? En total, ¿de cuánto es la extensión? 760 kilómetros, interprovincial, pero aparentemente se arrancaría ya con este tramo de 33 kilómetros. Estamos hasta las 7 de la mañana, esto es Chakra Agrocontinental. Señora Karina Rodríguez. Alejandro, actualizamos los datos del tiempo aquí en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados 3, con el cielo parcialmente nublado, la máxima prevista para hoy de 22 grados, y nos anticipamos porque para el miércoles la mínima 12, la máxima 23. Y no queremos dejar de recordarte que el próximo 19 de octubre se celebra el Día de las Familias y de las Mamás. Por eso queremos que lo disfrutes con algo rico. Te invitamos que a partir de hoy nos dejes tus 3 últimos números de documento al 1144 000 590 para participar de un sorteo que es muy especial. El viernes 17 de octubre, quien resulte ganador se va a llevar un disco de arado, gentileza de Ingersol, y una caja con colita de cuadril de primera calidad envasada al vacío, gentileza de la comercializadora de carne Romero Vaca. Acordate que hay tiempo hasta el viernes 17 de octubre, calidad Ingersol, 60 años de excelencia en el año de su exportación número 5000, y comercializadora de carne Romero Vaca, que hace envíos a todo el país. Pero además, el próximo martes, vamos a estar celebrando los 150 programas, en realidad durante toda la semana próxima, los 150 programas de Chakra Agrocontinental, y lo vamos a celebrar con vos. Por eso llega la esperadísima, la reclamarísima, la queridísima boina de Lago Marcino. 125 años fabricando a mano sombreros e indumentaria argentina. www.lagomarcino1891.com. Y cuando pasaron 5 minutos, ¿a usted le gusta, Alejandro, yo lo sé, la jardinería? ¿A usted le gusta saber cómo viene el parque, el jardín, las macetas? Y a la gente también. Por eso nos lo piden todas las semanas al 1144 000 590. María Laura Vidal Basterrica. ¿Cómo va, María Laura? Buen día. Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo andan y cómo anda la audiencia de Chakra Agrocontinental en este mundo verde? Que hoy vamos a compartir, ya estamos en la primavera, y junto con la primavera a nosotros nos gusta, ¿qué? Tener flores. ¿Qué es la primavera? ¿Símbolo de qué? De floración, de flores. Pero no voy a hablar de las flores del jardín, ni las flores que vamos a sembrar. No. Vamos a hablar de floreros. En esta primavera vamos a armar lindos floreros
en nuestras casas, en el living, en el comedor, en el dormitorio, en el toilet, en la entrada, o regalamos simplemente un lindo ramo de flores, pero vamos a regalar con unas instrucciones, con unos secretos para poder mantener más tiempo las flores bajo agua en los floreros. Primero, ¿qué voy a hacer? Ya sé que voy a cambiar el agua cada 2 días, voy a renovar el agua de mi florero. La desecho, con eso riego, por supuesto nunca se tira, sino se riega. Puedo regar, por ejemplo, la huerta perfectamente y voy a ponerle agua limpia. Segundo, cuando corto los tallos, los voy a cortar en diagonal. Vengo con el ramo, ya sé que coseché del jardín o fui a una florería y me compré un ramo, me regalaron un ramo de flores. Lo que voy a hacer es con un cuchillo bien afilado, voy a cortar en forma diagonal la base del tallo que va a ir bajo agua. ¿Por qué? Porque eso va a absorber mejor el agua y se va a nutrir. No todas las flores absorben al mismo tiempo la cantidad de agua. Luego, es importantísimo esto, que solemos cometer este error, es dejar bajo agua las hojas. El tronco, el tallo tiene que estar libre de hojas bajo agua, porque genera bacterias y eso ayuda a la putrefacción. Entonces, bajo agua, 0, tallo limpio, 0 hoja. ¿Dónde lo voy a ubicar? En un lugar que tenga luz, pero no que le dé el sol directo, fuerte, que a través de una ventana, por ejemplo, que transmita mucho calor y entonces eso acelera la maduración de la flor. Hay unos secretos y unas combinaciones, unos cócteles que podemos hacer con el agua para que la flor, son truquitos, nos dure más tiempo. Primero, voy a colocar, por 1 litro de agua, voy a colocar una cucharadita de azúcar, la voy a revolver y voy a dejar en reposo y eso me va a ayudar a que el agua dure más. Otra fórmula es mezclar una cucharada de vinagre blanco con 2 o 3 gotitas de lavandina por litro de agua. También puedo colocarle al frasco una aspirina triturada, que la mezclo bien y eso me va a ayudar a que dure más la flor. Entonces, repasamos, azúcar más agua con lavandina o vinagre me va a ayudar a que dure más. Después tengo la aspirina, también hay otro truco de época de mi abuela, que es la moneda de cobre. Puedo colocar una moneda de cobre en el fondo del florero, que eso libera, que hace el cobre, libera iones, ¿no? Y generalmente lo usamos el cobre como preventivo contra el ataque de hongos. Entonces, bajo agua nos va a servir para frenar también los hongos y las bacterias. Y otro secretito es esas gaseosas transparentes, light. Bueno, un chorrito en el agua me va a dar, junto con el azúcar, un poquito de ácido cítrico. Así que tenemos varias recetas. Azúcar con el agua siempre con azúcar, o con lavandina, o con vinagre, o le vamos a poner la moneda de cobre, o una gaseosa. Bueno, ahí ya tenemos todas unas mezclas para hacer diferentes, no vamos a poner todas juntas, elegimos una y vamos probando cuál es la que mejor resultado nos da de acuerdo a la flor. Y acuérdense, cambiemos el agua, que es el secreto, y todos los días vamos a ir cortando un poquito el tallo, la base del tallo, para que absorba más el agua. Bueno, a disfrutar esta primavera, a disfrutar, chicos, las flores, a regalar flores, que es lo más lindo que podemos hacer, y cuidarlas en casa con estos cambios y secretos del agua. Hasta la próxima. Hasta la próxima, María Laura. Muchas, pero muchas gracias. Ya nos escribe la gente. Mirta, que dice divina. María Laura, nos encanta. Buen día, señor Alejandro y Karina. Último día de septiembre de este año. Les habla Virginia desde Rufino. Y dice, lo de la aspirina en los floreros lo sabía, pero no lo del azúcar y el cobre. ¡Qué genial! Muchas gracias. También Melanie nos manda un saludo y le gusta el tema. Agradecemos también el llamado de Jorge Bardinelli, el llamado y el agradecimiento a Pablo. Bueno,
muchas gracias a todos por los mensajes que nos están dejando al 11 44 000 590. Y bueno, tal como lo decía Alejandro, el tema de la reunión de la mesa de enlace con las autoridades de la cartera agropecuaria nacional tuvo como dos corolarios que los anticipó Alejandro, ¿no? Uno vinculado con el pedido de los dirigentes agropecuarios por retenciones cero, pero no de manera temporaria, y que todos sabemos que es un enunciado, porque en términos prácticos hoy se vería como, por lo menos desde el sector oficial, se estaría viendo como algo inviable por estas horas. Y por el otro lado, el anuncio esperadísimo, como bien lo dijo Alejandro Canepa, de la reactivación de las reclamadas obras de la cuenca del Salado. Vamos a estar ampliando ese tema, pero ahora vamos a hacer una tanda muy cortita y enseguida regresamos. Casamú, vanguardia en Angus productivo. Lo invitamos al remate de toros para vaquillonas el miércoles 1 de octubre en La Cabaña. Salen a venta 60 toros de facilidad de parto y 40 vaquillonas puras de pedigree, paridas y al parir. El remate es sin gastos. Sin gastos. Consulte por flete gratis. Toda la información en casamu.com.ar. Llegó Melgan, la forma más simple de vender tu hacienda. Ingresá en melgan.com.ar, la plataforma digital que conecta productores y compradores de forma directa. Basta de negociar a ciegas. Con Melgan, todo queda registrado y lo que se acuerda, se cumple. Subí tu lote desde el celular. Mostrá tu tropa con videos, datos y condiciones. El comprador lo ve todo y te contacta para cerrar el trato. Con Melgan, publicás, acordás y cobrás con total transparencia. Para productores que quieren vender mejor y valoran operaciones claras y directas. Ingresá en melgan.com.ar. Melgan, mercado electrónico ganadero, simple, directo y transparente. Goenaga y Aux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 64 08 2412. Daniel Blanco y compañía, Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en Blanco, sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Segadora acondicionadora TP ICA 2001. La segadora acondicionadora TP ICA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Fábrica de silos San Cayetano, los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano, pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Pasaron desde las 6 de la mañana, 16 grados 3 la marca térmica en la ciudad de Buenos Aires. Y saben ustedes, Rosario fue epicentro de un importante encuentro relacionado con la fertilización del suelo. Y estamos por eso ya en contacto con Roberto Rotondaro, presidente de Fertilizar Asociación Civil. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Cómo está? Muy buen día. Hola, Karina, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto saludarte.
Un gusto también, lo está escuchando en el mercado de Cañuelas, Alejandro Canepa. En el marco del seminario de fertilizar hubo un enunciado del cual digo que partieron un montón de preguntas y de cuestiones que puntualiza que Argentina exporta más de 3,5 millones de toneladas de nutrientes en granos y enfrenta una brecha productiva que se podría recuperar. ¿Me lo amplía? Sí, en ese marco, en el simposio fertilizar de este año, lo que se mostró es que tenemos una brecha productiva todavía muy importante en Argentina, y esa brecha parte de ese diferencial que hay entre lo que producimos actualmente y lo que potencialmente podríamos producir en granos, básicamente trigo, maíz y soja, los principales cultivos. La podríamos cerrar utilizando mayores dosis de fertilizante. Hoy, digamos, si bien hemos crecido en la dosis de uso, todavía estamos lejos de la dosis que deberíamos utilizar para poder cerrar esa brecha productiva. ¿Cómo podría, cerrarse esa brecha productiva, además de haciendo una fertilización balanceada? ¿Qué más? ¿Hacen falta un manejo diferente de los productores? ¿Cómo debería ser? Sí, sobre todo ir adoptando la práctica de fertilización, digamos, en mayor proporción y con mayores dosis. Por supuesto, nosotros desde Fertilizar siempre hacemos mucho hincapié en hacer el diagnóstico, en digamos, evaluar cada situación en particular, y después utilizar mayores dosis de fertilizante para poder justamente cerrar esa brecha. Hay un trabajo muy interesante que publicó el INTA Balcarce y CONICET, donde ellos plantean que justamente para poder cerrar la brecha tendríamos que duplicar prácticamente la dosis de nitrógeno en esos cultivos, triplicar la dosis de fósforo y multiplicar por 6 la dosis de azufre. Ellos plantean que utilizando esas dosis estaríamos produciendo cerca de 40 millones de toneladas más de grano. Alejandro Canepa, lo escucha. Qué bárbaro. Sí, estaba escuchándolo atentamente. ¿Qué tal? Roberto Canepa saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Bien, desde ya muchas gracias por la invitación al Congreso. No pude acompañarnos, no pude asistir, pero lo estuve siguiendo y con Karina lo venimos comentando. Pero acá juega un papel fundamental, también más allá de la aplicación de lo que son los fertilizantes, la tecnología, ¿no? Porque la tecnología también se debe adaptar para encontrar sobre todo, ¿no?, lo que es la brecha de rendimientos en los distintos cultivos. En este caso, podamos hablar de maíz o de soja respectivamente, Rotondaro. Sí, así es. Es un desafío grande que tenemos. Por supuesto, estos procesos son poco a poco, son, digamos, de manera gradual. Nosotros desde Fertilizar difundimos permanentemente el uso de la tecnología, el adecuado uso de la tecnología. Venimos creciendo en el uso de fertilizantes a razón de un 8% en promedio anual, pero por supuesto, cada año productivo es diferente, la condición climática es diferente, la condición de precios y de márgenes también va cambiando, pero en términos generales vemos que la tendencia es positiva y venimos creciendo en el uso de la tecnología y esperamos que esto continúe hacia adelante, ¿no? ¿Los suelos piden distintas fertilizaciones? ¿Van mutando, van cambiando, digo, Roberto? En términos generales, la fertilidad de los suelos nosotros la venimos midiendo en un trabajo que también hicimos junto con INTA Balcarce. La fertilidad en términos generales de los suelos viene disminuyendo, y justamente es eso lo que nos preocupa, ¿no? Poder mantener e incluso mejorar esa fertilidad, y ahí sabemos que el adecuado uso de fertilizantes es fundamental como para mantener e incluso mejorar la fertilidad de los suelos. Esteban Ciarlo, de Fertilizar, él es coordinador técnico, ¿no?, de Fertilizar, sí. Presentó un informe muy interesante que además nos envía a nosotros los periodistas, donde habla de los datos de la campaña 24-25. La soja representa el 48% de los nutrientes extraídos. ¿Quiénes le siguen y más o menos en qué porcentaje? Porque es muy importante tener en cuenta qué cultivo y luego, por supuesto, en función de ello, cómo nutrir. Exacto, sí, la soja
por superficie, es uno de los cultivos que produce un desbalance más importante, ¿no? Por superficie, y también porque no toda la soja se fertiliza. Aproximadamente, es lo que tenemos estimado nosotros, la mitad, digamos, de la superficie de soja se fertiliza en Argentina y la otra mitad no. Entonces eso te produce un desbalance en el suelo importante. Y después los cultivos que le siguen son el maíz y después el trigo. Pero tenemos que mejorar el uso de la tecnología en todos los cultivos. Y bueno, soja, sabemos que por superficie es un cultivo muy muy importante y tendríamos que tratar de fertilizarlo en una proporción más alta. Roberto Rotondaro es el presidente de Fertilizar, Asociación Civil. Evidentemente, por todos los comentarios, los estudios, este importante encuentro que realizaron ustedes y lo que estamos leyendo, como comentaba Karina, fertilizar es una inversión, no hay ningún lugar a duda que es una inversión y no es un gasto, por todo lo que refiere y requiere los distintos cultivos y el mejoramiento del suelo. Sí. Ahí, perdón Alejandro, que no te estoy escuchando del todo bien esa última parte. Estoy en Cañuelas, por eso no tengo buena señal. Lo que le decía, que hoy, digo, fertilizar, por la necesidad que hay de la fertilización, es una inversión y no es un gasto, digo, para el mejoramiento de todo. No, sí, por supuesto. Nosotros siempre decimos que fertilizar, por supuesto, es una inversión, impacta en la producción y en la productividad actual y en la futura, en el mediano plazo. Pero bueno, también entendemos las condiciones de cada campaña, muchas veces los precios de los granos, que no son los mejores, a veces también los fertilizantes están en un nivel alto y eso hace que por ahí la inversión no sea, digamos, de todo lo que quisiéramos, pero desde ya es una inversión que no solamente, como te decía, impacta en la productividad de esta campaña, sino que también va a impactar en las campañas sucesivas. Rotondaro, si tuviéramos que hablar mirando la campaña 25-26, ¿no? De trigo ya avanzada, ya empezó, y también empezó para el maíz. ¿Cómo viene la relación insumo-producto? Mira, la relación insumo-producto no viene muy bien. En general estamos arriba de los valores históricos, tomando los últimos 5 o 6 años, Karina, porque bueno, los fertilizantes están algo altos y los precios de los granos no están en su mejor momento, y eso hace que esas relaciones estén en todos los casos por encima de los valores históricos. Tomando por ejemplo el caso del maíz y tomando un fertilizante como la urea, muy utilizado, bueno, hoy necesitamos 5 kilos de grano de maíz para pagar 1 kilo de urea, y el valor histórico está más cerca de 4, es decir, estamos un punto arriba. Por eso decimos que es muy importante analizar lote por lote, saber dónde estoy situado, dónde estoy parado, hacer análisis de suelo, hacer diagnóstico para poder después decidir la dosis de fertilización. Y no obstante esto, este año nosotros prevemos un leve aumento en el consumo de fertilizantes. Hace poquito tuvimos los datos de importación de enero a agosto y estamos levemente por encima con respecto al año pasado, cerca de un 2,4% arriba en cuanto a lo que es importación de fertilizantes. Roberto, más allá de la factibilidad de suelo que es tan importante, no sé si me escucha bien ahí, más allá de la factibilidad de suelo que es tan importante como comentaba usted, ¿cuál es lo mínimo indispensable que se sugiere? Por supuesto, de acuerdo a cada lote, cada cultivo, pero ¿cuál sería lo mínimo para fertilizar o para arrancar? Sí, hay que mirar sobre todo los nutrientes que habitualmente limitan la producción de los cultivos, que son el fósforo y el nitrógeno. Esos nutrientes hay que tenerlos muy muy en cuenta. Y después también hay otros nutrientes que han ido apareciendo, como es el azufre, y también microelementos como es el zinc, que también habitualmente pueden limitar, digamos, la productividad de los cultivos. Por eso es muy importante hacer diagnóstico, hacer análisis de suelo y conocer bien dónde estoy situado, dónde estoy parado, el ambiente donde estoy produciendo, y en base a eso fertilizar. Hoy hay abundante información para las diferentes zonas
hay ensayos, hay redes donde tenemos mucha información técnica como para poder aplicarla después en los lotes que manejamos. Algunos datos como para tomar dimensión de la importancia que tiene lo que está diciendo. El déficit total de nutrientes es de 2.100.000 toneladas por campaña. ¿Correcto? ¿Ese es el último dato? Sí, aproximadamente es ese dato. Yo te decía el tema de la brecha. Sí. Para cerrar la brecha y poder producir esas... Es muy fácil decirlo, pero hay que hacerlo esto, ¿no? Para poder producir esas 40 millones de toneladas más que hice ese trabajo de INTA con ICET, deberíamos duplicar el uso de fertilizantes actual. Y tiene que ver con ese número que vos decías. Hoy estamos utilizando cerca de 5 millones de toneladas de fertilizantes, y bueno, para poder cerrar esa brecha productiva y hacer un manejo más sostenible, deberíamos estar utilizando 10 millones y medio de toneladas de fertilizante para justamente cerrar la brecha productiva de trigo, maíz y soja. Roberto Rotondaro es el presidente de Fertilizar, Asociación Civil. Gracias por haber conversado con nosotros esta mañana tan tempranito en Chacra Agrocontinental. Por favor, muchas gracias, Karina, y un saludo también a Alejandro. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Gracias. Se siguen contactando con nosotros al 11 44 000 590, por ejemplo, Luis, que nos dice, aquí estamos, queremos participar, y por supuesto nos dejan su documento. Genios, dice, buen día, aquí estoy viajando hacia La Pampa por la 33, la 188 y la 1, y escuchando este alto programa, dice, saludos, el señor Luis Setti, de Cañada Seca, en la provincia de Buenos Aires. Ojo, que voy a estar atento al mensaje, nos dice, acá está. ¿Estabas atento? Aquí está el mensaje, lo leímos. Buenos días, dicen María Marta. Gracias a María Laura por los consejos para las flores. Me encantaron. Felicitaciones para ella porque todo lo que nos cuenta es muy interesante. Gracias, María Marta y Fernando, que nos mandan saludos. Por otra parte, acá Javier dice, muy bueno el programa. Por acá un día hermoso. Esto es en Otamendi y es Javier. Dice, hola, ¿cómo estás? Yo tomando unos mates y escuchando el programa. Muy bueno, soy Hugo de Guanchín, a 20 kilómetros de Chilecito, en La Rioja, y manda saludos para todo, al igual que Jorge Perino de 11, que nos está escuchando y nos manda saludos. Alejandro. Sí, recordemos que estamos en el 11 44 000 590, que nos puede tener por el YouTube de Radio Continental, o bien por lo que es el canal IP, o bien por Chacra Televisión en todo el país. Estamos en DirecTV, en Claro Televisión, y además recordemos, Karina, que vamos hasta las 7 y que la plataforma Chacra es la fuente informativa del portal más consultado de habla hispana, que es Infobae. Aparentemente, por los comentarios de lo que surgió después de la reunión de ayer de la mesa de enlace con la gente del gobierno, sobre todo con Economía y con la Secretaría de Agricultura, el 40% de las operaciones que se realizaron cuando fue la retención cero fue entre productores y, atención, ¿no?, con los distintos exportadores. El 40% las operaciones fue entre productores, así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto, porque los exportadores en un momento van a tener que salir a buscar los granos, ¿no es cierto? Y bueno, los granos los va a tener la gente del campo, así que habrá que estar atentos. Y además, como decía recién Rotondaro, los precios internacionales, yo voy a pasar un ratito a leer, no están de lo mejor. Ha habido ayer una caída muy fuerte en el mercado norteamericano. Atención, que se ve una superproducción sojera en Estados Unidos, ni hablar de Brasil. Y nosotros también, bastante bien, pero atención con la producción sojera de los Estados Unidos. Son las 6:30, ¿verdad, Karina? Exactamente, y como ya en instantes suena el top, nos vamos a las noticias. Servicio Informativo Continental. Cada media hora te informás. 6 de la mañana, 30 minutos. Integrarán hoy al hombre que fue capturado en Bolivia por el triple crimen en Florencio Varela. Se trata de Víctor Sotacuro, quien debe explicar su coartada ante la justicia. También brindará su declaración frente al fiscal su sobrina, Florencia Ibáñez, quien quedó detenida por haber estado en uno de los autos investigados en la causa. Detuvieron a Morena Rial. La justicia revocó su excarcelación en la causa por robo agravado. De esta manera volvió a prisión, ya que no cumplió con las medidas procesales. La justicia señaló que no asistió al juzgado durante 2 semanas, ni presentó certificación de que está cumpliendo con el tratamiento psicológico y psiquiátrico.
En Córdoba desarticularon una banda narco que era dirigida desde la cárcel del Villa María. Una operación permitió desmantelar una organización dedicada al tráfico de drogas. Había conexiones entre internos de la unidad penitenciaria número 5 y una banda que operaba en Belville y alrededores. Para esta jornada, cielo algo nublado y una máxima de 22 grados. 14,2 la temperatura actual. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Estás informado. Estás en Continental. Gente de radio. Estás escuchando Chácara Agrocontinental. Argentagro. Repuestos para tractores Fiat, New Holland, Massey Ferguson, Kubota. Todos los modelos, todos los repuestos. Despachos al interior en el día. Argentagro. 011-4361-2025. www.argentagro.com.ar. En el campo muchos dicen tener el don de hacer el mejor asado, pero les sale arrebatado. Y otros creían tener el don de contar siempre con la mejor soja del mercado. Hasta ahora. Porque los datos confirman que la soja Stein supera al resto. Elegí una soja no por su don, sino por su rinde. Conoce más sobre la 46 de Stein en steinsemillas.com.ar. Porque Stein tiene rinde. Colombo y Magliano anuncia su próximo remate televisado en Santa Rosa, La Pampa, el miércoles 1 de octubre en el marco del 46º remate de El Amanecer de Gacho. Saldrán a la venta 4.000 cabezas de invernada y cría. Transmite Canal Rural, streaming por www.colomboymagliano.com.ar y elrural.com. Remata Colombo y Magliano. Todo lo que hay que saber de los mercados con Alejandro Canepa. Bien, Karina, ya es día acá, una jornada agradable, ligera la temperatura aquí en Cañuelas. 5.226 vacunos han ingresado, una oferta pobre, chica, escasa, dentro del proyectado que se había dado ayer por la tarde, en Pulso Continental con el programa que conduce Eduardo Serenellini. La oferta chica obedece, como todos sabemos, al exceso de agua en muchas zonas, tema que venimos tocando aquí, vamos a seguir hablando dentro de Chácara Agrocontinental, que ha complicado la transitabilidad de caminos y que no solo afecta a la parte agrícola, sino también a la parte pecuaria. Perdón, es una oferta pobre, chica, escasa. La venta de carne el fin de semana no fue nada buena, Karina, le cuento a la audiencia. Muy pobre la salida de carne. El mercado minorista, vamos a ver qué ocurre hoy en la pasarela aquí cuando arranquen los negocios. Ya hay algunas operaciones particulares por novillos de categoría hasta 4.40, 4.50, 4.60. Hay 3.300 y 3.400 pesos. Hay vaquillona mediana 3.250 y 3.300, que van hasta los 390 kilos. Vaquillona pesada hasta 430 kilos lindando con vacas. Ya hay 3.000, 3.050 y 3.100 y vaca definida. Hay 2.900, 3.000, 3.050 y 3.100 pesos. Son los primeros números en operaciones particulares. Por supuesto que hay que esperar los remates públicos porque la oferta es escasa, es pobre. 5.226 animales. Lo que les decía, en lo que respecta al mercado de Chicago, ayer cayeron las cotizaciones. El trigo cayó el 0,25%, pagó $190.50 para diciembre, $197.50 para marzo. Cayó entre el 0,15 y el 0,25% el maíz, pagando $166 y $172.50 para diciembre y marzo respectivamente. La soja cayó más de 0,5% en ambas posiciones. Noviembre $371, enero $378 y la caída más fuerte para el aceite de soja, que perdió entre el 1 y el 1,25%, quedando octubre en $1.081.50, enero en $1.101. El mercado local cambió totalmente la postura, todos los indicadores con saldo favorable. El trigo un cuarto de punto arriba en ambas posiciones, noviembre $187.50, enero $190.50, entre medio y 1% arriba para maíz, diciembre $185, la posición en abril 176 y la soja quedó entre medio y 1% favorable, positivo para todas las posiciones. A saber, octubre, al igual que noviembre, $351, enero 350, marzo $333 por tonelada. En lo que respecta al mercado nocturno de Chicago, está operando en este momento, la tendencia es negativa para las tres especies, entre $1 y $2 abajo, vamos a ver qué pasa en la rueda del mediodía, pero el trigo está pagando $190.50 diciembre, $196.50 marzo, el maíz $165.50, la posición diciembre, $172 para la posición marzo, y la soja, posición $370.25, la posición de diciembre, posición enero del año próximo, $377.25 por tonelada. Reitero la entrada para hoy, apertura de negocios de la semana, este mercado rector único de precios ganaderos, pobre, reducida, 5.226 vacunos.
8:30 vamos a tener los precios corrientes de estado de plaza, pero por supuesto seguimos aquí en Chacra Agrocontinental hasta las 7 de la mañana. Cerramos el espacio, por favor. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 158. En el campo muchos dicen tener el don de hacer el mejor asado, pero les sale arrebatado. Y otros creían tener el don de contar siempre con la mejor soja del mercado. Hasta ahora. Porque los datos confirman que la soja Stein supera al resto. Elegí una soja no por su don, sino por su rinde. Conoce más sobre la 46 de Stein en steinsemillas.com.ar. Porque Stein tiene rinde. Sos parte del mundo agro. Crees en la tierra argentina. Galicia también. Por eso, tenés especialistas agro que entienden tu negocio. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 y el minuto a minuto de tu agronegocio online. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar/empresas. Datos en tropilla, información cultivada, temperatura ideal, lluvia de productos, máquinas de hacer, todo el campo en Chacra Agrocontinental. Desde las 6. Cuando pasaron 37 minutos desde las 6 de la mañana explorando muy temprano el boletín oficial, me encontré con una resolución que sin duda alguna va a dar que hablar. La resolución 749-2025 del SENASA define una excepción a las reglas para la importación de vacunas contra la fiebre aftosa y añade un artículo a una resolución ya existente del año 2017 para dejar sin efecto algunos requisitos que había impuesto el propio SENASA. Digamos que hay 2 o 3 empresas en la República Argentina que, vamos a decir, se disputan la importación de algunas vacunas para la fiebre aftosa. Para llevarlo al llano y hacerlo muy sencillo, hay una que hace un largo rato viene reclamando poder importar vacunas desde Brasil. Surgió la resolución a instancias claras del ministro Sturzenegger, que lo dio a conocer a través de la red social X, que permitía la importación, pero luego existieron algunos escollos por algunos puntos que faltaban en la resolución correspondiente. En el marco de todo esto renunció el extitular del SENASA, Pablo Cortese, asume María Beatriz Pilu Giraudo al frente del SENASA y hoy se conoce la resolución 749/2025 que define esta excepción a las reglas establecidas para la importación de vacunas. Bueno, vamos a seguramente estar ampliando este tema con las voces correspondientes, pero es un tema que va a traer cola. 39 minutos pasaron desde las 6 de la mañana y sin duda, como lo decía Alejandro, hoy muy tempranito, el tema central por estas horas es el de las inundaciones y sobre todo en lugares muy castigados como 9 de julio. El presidente de la Rural, Hugo Enríquez, está en contacto con nosotros. Buen día, Hugo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo va? Bien, gracias a ustedes. Tengo 2 preguntas para hacerle. La primera, ayer hubo una manifestación, una protesta que comenzó el día domingo, en realidad de enojo de algunos productores, se viralizó el video de uno de los productores, que entiendo que es una suerte de autoconvocado, el señor de la localidad de Carlos Laón, porque en verdad lo que pasó es que el agua llegó hasta las puertas del pueblo y quedaron incomunicados. La desesperación lo ganó, creo. Y por otro lado, ¿cuál es la situación hídrica hoy? Bueno, con respecto a la primera, sí, hubo productores de Nahón, transportistas, productores y vecinos de Nahón. Lamentablemente en la última lluvia no tienen más acceso, se vieron totalmente cortados los accesos del pueblo y bueno, eso generó un enojo muy fuerte. Y ayer, bueno, de manera puntual, esos productores vinieron a hacer una queja y una protesta al municipio. Y bueno, tuvo sus momentos tensos por lo que vi en las notas, pero bueno, lamentablemente es el enojo de muchos meses ya de soportar esto y bueno, ese es un poco el resultado que se empieza a ver ahora. Ya hay un enojo muy fuerte porque bueno, hay productores que están perdiendo todo
y que no pueden, o sea, se les complica también para trabajar, lamentablemente, a todos se nos está complicando, lamentablemente. Y con respecto a la situación hídrica, porque yo leí que la intendente, luego de horas de espera, habló con algunos productores y les dijo, tengo todo listo como para poder evacuar, corríjame si no es así, 2 de los pueblos que si vuelve a llover este fin de semana quedan inundados. Sí, esa parte no la tenía, no sabía eso, estoy entrando ahora. Es más, la intendente ayer, por lo que pude averiguar, no estaba el 9 de julio, estaba en una reunión en Luján con el gobernador. Y bueno, esa parte no la sabía. Pero la realidad es que la situación es muy, muy complicada. Tenemos muchísimas hectáreas hoy. Yo creo que hay más de 180.000 hectáreas bajo agua, con muchos pueblos con los accesos al límite o cortados. Uno es Nahón, La Niña también está muy complicado de acceso, Juan Antejar está totalmente aislado, si bien hay poca población en ese lugar. Seguimos con un par de escuelas cerradas, que directamente no volvieron a clase, están trabajando con clases virtuales. Al sur del partido, el canal La Sofía ya está totalmente desmadrado, se está desbordando por todos lados. De hecho, ayer corrió un video, está volcándose en varias partes y ahí empieza a amenazar algunas localidades también, porque la masa de agua que trae es muy grande y es totalmente ya inabordable e inatajable, lamentablemente. La situación es mucho más... O sea, con cada lluvia que pasa se agrava muchísimo más la situación, y muy, muy complicado. Y lamentablemente la campaña gruesa se está empezando a llevar en esta situación. Bueno, lamentablemente no se puede llegar a muchos campos y va a ser totalmente pobre. Alejandro. Hugo, no le puedo decir cómo le va. Cane Pabla, no le puedo decir cómo le va porque la situación es dantesca, lamentable, angustiante. Estuvimos hace un par de fines de semana por Bolívar, a unos 80, 90 kilómetros de 9 de julio, fuimos por la 205 y el agua era realmente tremenda, el agua que había y la situación dantesca. Sé y conozco de una ruta que puede llegar, que figura asfaltada 2 o 3 veces, camino a Nahón y sigue siendo de barro, se robaron la plata ahí 2 o 3 veces, figura como asfaltada, eso lo sabemos y nunca se asfaltó. Y el otro tema que conocemos muy bien, por eso la angustia también de los productores que se acercaron al municipio, sé de gente que ya no puede salir, ya hace 2 semanas, que está con el agua a metros de la casa, dentro del campo, que no puede salir y que está ya prácticamente sin provisiones, sin ningún tipo de provisiones. La situación es muy delicada, muy comprometida y lamentablemente el después del agua es el otro tema, Hugo, ¿me entiende, no? Sí, realmente, o sea, que todavía no terminó de pasar el agua, pero lamentablemente hoy la situación productiva es totalmente compleja. Ya hoy incluso los pocos lotes de trigo que hay, que está diezmado la producción de trigo este año, están sufriendo también los embates del agua que sigue creciendo. Y ni que hablar la futura campaña gruesa. Y bueno, la parte ganadera está cada día complejizándose cada vez más, porque bueno, la superficie forrajera que en algún momento se empezaba a tratar de recuperar o poder esperanza de que baje el agua, lamentablemente hoy creo que está perdida por lo menos en la primavera. Qué tristeza todo esto, Karina, qué tristeza, ¿no? Qué angustia, qué desesperación, qué impotencia ante esta situación de gente que pierde todo, después de 3 campañas en muchas zonas en las cuales también hubo seca y no pudieron recuperarse de la inversión que hicieron a cielo abierto y ahora les tocó la otra, el agua. Realmente funcionarios que tendrían que darse cuenta y mirar y salir y ver y recorrer, tanto nacionales, provinciales como municipales, en la angustiante situación que vive nuestros queridos hermanos del campo, Karina. Hugo, yo le agradezco enormemente su tiempo y le pregunto qué reflexión le merece esto de que, bueno, finalmente, y uso este adjetivo, no este adverbio, finalmente el gobierno decide comenzar con las obras paradas de la cuenca del Salado. A ver, la reflexión es que si lamentablemente estas pérdidas y este sufrimiento sirve para que se retomen las obras y se continúe adelante, algún resultado se ha conseguido.
lamentablemente con una pérdida muy grande, de que podría haberse evitado, o podría haberse morigerado, no sé si evitado, es la palabra correcta, no sé si es evitado, porque con más de 1.200, 1.300 y hasta 1.400 milímetros en el partido de lo que va al año, y si tenemos lugares en 9 de julio en el año calendario, o sea, de septiembre a septiembre, con 1.850 milímetros, lamentablemente, por más preparado que tuviéramos y obras que tuviéramos, la inundación nos hubiese pegado, pero no de esta forma, y sin tanto sufrimiento, porque la realidad es, hoy hay un montón de pueblos aislados. Hace un mes y pico hablábamos atrás, teníamos el problema con La Niña, con Quiroga, con French. Hoy a eso se le suma Naón, se le sumó el Tejar hace también cerca de un mes. Molea, que sigue muy complicado, o sea, empezamos a ver cada vez más pueblos complicados con posibilidades de aislamiento, porque Naón este fin de semana estuvo aislado, La Niña también de alguna forma también. La realidad es que si este dolor sirve para que los gobernantes entiendan, activen las obras y en la próxima inundación nos encuentre mucho más acomodados, un resultado se habrá conseguido. Lamentablemente la obra del salado no solamente la necesitamos nosotros necesitamos dos obras fundamentales, una es el salado en general y la otra es el nodo Bragado, que es la que permite unir canales de toda esta zona hacia el salado, porque sin el nodo Bragado, lamentablemente el agua que sale de acá no va a pasar al salado, porque es un cuello de botella Bragado, además de todo lo que es el plan maestro del oeste. Son obras que tardan mucho tiempo y que lamentablemente no se solucionan o no solucionan una inundación, la coyuntura de inundación, y seguimos pidiendo. Hoy estamos trabajando con el municipio, con la provincia, que nos ha escuchado después de más de 5 meses de pelear y de gritar, con una ayuda pobre, si uno quiere decirse, porque lamentablemente los tiempos políticos y las ayudas nunca alcanzan, pero bueno, una ayuda al fin, y una nación todavía haciendo oídos sordos a estas situaciones del oeste, sin ningún tipo de ayuda. Bueno, ahora pero si hace 4 meses le escribieron al presidente, presidente, nos estamos ahogando, le pusieron la carta, ¿recuerda, no? Sí, recuerdo. Le mandaron al presidente, nos estamos ahogando en ese momento, nadie fue, viejo, después de 6 meses fueron. Sí, después de 6 meses y lamentablemente sin mucha respuesta, Iraeta vino a ver la situación hace un mes y pico atrás, lamentablemente es muy triste eso. Hugo Enríquez es presidente de la Sociedad Rural del 9 de Julio. Muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy. Ha sido muy atento. Gracias, Karina, y gracias, Alejandro, y bueno, gracias a toda la audiencia. No bajen los brazos, no bajen los brazos. Sigan para adelante, productor, apriete los dientes, sigan para adelante, no bajen los brazos. Sé que la situación es difícil, es comprometida. Por favor, les pedimos. Bueno, gracias a ustedes. Ha sido muy amable. 6 de la mañana, 49 minutos, nos vamos a una pausa. Casamú, vanguardia en Angus productivo. Lo invitamos al remate de toros para vaquillonas el miércoles 1 de octubre en La Cabaña. Salen a venta 60 toros de facilidad de parto y 40 vaquillonas puras de pedigree, paridas y al parir. El remate es sin gastos. Sin gastos. Consulte por flete gratis. Toda la información en casamú.com.ar. Llegó Melgan, la forma más simple de vender tu hacienda. Ingresá en melgan.com.ar, la plataforma digital que conecta productores y compradores de forma directa. Basta de negociar a ciegas. Con Melgan, todo queda registrado y lo que se acuerda, se cumple. Subí tu lote desde el celular. Mostra tu tropa con videos, datos y condiciones. El comprador lo ve todo y te contacta para cerrar el trato. Con Melgan, publicás, acordás y cobrás con total transparencia. Para productores que quieren vender mejor y valoran operaciones claras y directas.
Ingresá en melgan.com.ar. Melgan, Mercado Electrónico Ganadero. Simple, directo y transparente. Goenaga y Aux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 64 08 2412. Daniel Blanco y compañía Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en Blanco, sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Segadora acondicionadora TP SA 2001. La segadora acondicionadora TP SA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Fábrica de Silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Pasaron desde las 6. Hernán Subeldía es el flamante presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Hasta el año 2027 ocupará ese cargo. Es empresario, titular de la empresa Pulqui, una empresa que se dedica a la fabricación de pulverizadoras en Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires, pero también es vicepresidente de la filial Buenos Aires de ADINRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, y fue presidente de Magriva. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, querida. ¿Cómo estás? Pero muy bien, lo estamos escuchando con Alejandro Canepa y no puedo dejar de preguntarle cuál es su objetivo para los próximos años al frente de CASMA y cómo ve hoy la situación del sector. Bueno, buen día también, Alejandro, perdón. Mira, yo creo que tenemos que empezar a trabajar un poquito más en forma transversal con el resto de las instituciones que tienen que ver con el agro, ¿no? Estamos acostumbrados, o por ahí políticamente en forma histórica nos han acostumbrado a esa dicotomía entre agroindustria, y yo creo que la agroindustria argentina es el claro ejemplo que son las dos cosas, no es una o la otra. Entonces me parece que ese debería ser uno de los máximos ejes en los cuales tendríamos que trabajar, y también en forma conjunta con todo lo que es la fabricación de agropartes, que es un eslabón fundamental en toda esta cadena de valor. ¿Cuál es el potencial exportador directo y el peso que tiene el sector en la producción primaria, Hernán? Mira, yo creo que no podríamos analizar el agro como existe hoy en la Argentina, con su mayorito que es la siembra directa, sin analizarlo en conjunto con la agroindustria. El potencial exportador que tiene el sector agroindustrial, yo calculo que tiene que estar entre 4 a 5 veces lo que se está exportando hoy en día. Lo que sí también tenemos que ser conscientes que muchas veces hablamos de agregarle valor al producto y pensamos en agregarle valor desde que tenemos el grano, y no contabilizamos el valor que le agregamos hasta tener el grano, cuando todos los procesos productivos se realizan con máquinas que se fabrican en la Argentina, con partes que se fabrican en la Argentina. Eso es fundamental. Digamos, por cada operario que tenés trabajando en el campo, tenés 4 trabajando en una fábrica para que esa persona haga ese trabajo en el campo. Y eso es lo que mantiene vivo
a todo el interior del país y te hace de pulmón ante algunos eventos que uno no puede tener en cuenta, como por ejemplo el clima, ¿no? Nosotros estamos ahora en Carlos Casares, 9 de julio, es una zona muy afectada por la lluvia. Hemos tenido, ya llovido en lo que va del año, más que el doble de la media anual que tenemos, y lógico que se va a sembrar mucho menos, vamos a estar, digamos, toda la economía local va a estar mucho más sensible a lo que pasa en el campo, y probablemente en una ciudad va a pasar de una forma diferente a la otra por la cantidad de industria que tiene una y la que tiene la otra, que no es una cuestión de coyuntura, ¿no? Es una cuestión histórica. Pero lo que hace la agroindustria es también ese tipo de pulmón cuando pasan estas cosas. Alejandro, lo escucha atentamente. ¿Cómo le va, Hernán? Buen día, felicitaciones. ¿Qué tal, Buena Alejandro? gestión. Bien, gracias por su tiempo. Usted habló del interior de la Argentina productiva, tantas zonas donde están instaladas estas empresas, además de las autopartes. Qué importante, ¿no? Y qué incidencia tiene cuando, como decía usted, el clima afecta a las zonas donde la metalmecánica está instalada, en esos pueblos y en esas ciudades que tanta gente depende de la actividad de ustedes en el interior. Por eso resaltaba la participación de ustedes en la actividad económica de pueblos y ciudades en cuanto a lo que es la presencia de fábricas de maquinaria agrícola, Samán. Sí, tal cual. Yo ahora tengo, el miércoles mañana me voy para Las Parejas y Armstrong, que tenemos una feria de agropartistas y Actech, y voy a visitar algunas fábricas en la zona, y uno que ya conoce esas ciudades, yo miro mi Casares contra lo que sería Armstrong ante los mismos problemas que tendríamos climáticos. Yo creo que una ciudad se respondería de una forma completamente diferente, porque una ciudad completamente exportadora a nivel nacional y a nivel internacional de maquinaria, ¿no? Tiene una industria que tiene muchísimo peso relativo con respecto al agro propiamente dicho, ¿no? Pero la sinergia entre esas dos cosas son las que hacen que el sector tenga tanta fuerza y que sea tan eficiente. A mí a veces me pone mal cuando nos miramos a nosotros mismos y nos subestimamos, y el mundo no nos mira de la misma forma. Digamos, ir a una expo y ver a productores, hablar con los fabricantes y que tengan tanta incidencia en el desarrollo y en la mejora de maquinaria, yo no lo he visto en ningún lugar del mundo, y hemos ido a varias ferias y en los países más importantes, ¿no? Que se siente un productor con un fabricante de tolvas o de sembradoras o de pulverizadoras y estén hablando de cuestiones técnicas, y que esas cuestiones técnicas en muy poco tiempo pasen a ser parte de la producción. Yo no lo he visto en ningún lugar del mundo. La innovación argentina. Hernán Subeldía, titular de CAFMA, le agradecemos enormemente el tiempo de conversar con nosotros, y ya a lo largo de los próximos meses y semanas vamos a estar seguramente molestándolo nuevamente para la tele, para la radio. Ha sido muy atento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por dejarnos contar un poquito nuestra parte de la historia. Un verdadero gusto. Con Alejandro le agradecemos muchísimo. Ha sido muy atento. Ya transcurrieron 59 minutos desde las 6 de la mañana. Nos reencontramos mañana a las 6 en punto, Alejandro. Así es, 5.226 vacunos para hoy. Apertura de semana, será hasta mañana si Dios quiere y lo viste. Muchas gracias, Karina. Hasta mañana, Alejandro. Y nosotros nos despedimos porque ustedes ya saben que es Chacra Agrocontinental. Presentaron este programa Jacto, Banco Galicia, Cestari, Crucianelli, Acron, Mainero, IPCBA.